Muy buenas tardes. En esta oportunidad me permito realizar una breve explicación acerca del presente tema, que es las personas en el ordenamiento jurídico, análisis comparativo. El concepto de personas en el ámbito jurídico es fundamental para el derecho moderno. La evolución histórica ha llevado al reconocimiento de dos categorías esenciales, las personas naturales y las personas jurídicas. Esta distinción tiene profundas implicaciones en la práctica jurídica y en la organización de la sociedad. El presente análisis explora en profundidad las características, similitudes y diferencias entre ambos tipos de personas reconocidas por el derecho, examinando sus implicaciones en el ordenamiento jurídico. La persona natural. La persona natural se define como todo ser humano que por el simple hecho de existir es sujeto de derechos y obligaciones. El ordenamiento jurídico reconoce la persona desde el nacimiento, momento en que el individuo adquiere la capacidad de goce, es decir, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Los atributos fundamentales de la persona natural incluyen el nombre que permite su identificación en la sociedad, el domicilio que determina su ubicación jurídica, el estado civil que establece su situación en relación con la familia, la nacionalidad que vincula al individuo con un estado determinado y el patrimonio que contribuye el conjunto de sus derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica. Capacidad jurídica de las personas naturales. Eh, la capacidad jurídica se manifiesta en dos dimensiones: la capacidad de goce inherente a toda persona desde su nacimiento y la capacidad de ejercicio que se adquiere al alcanzar la mayoría de edad. Esta última permite a la persona ejercer por sí mismo derechos y contraer obligaciones. Existen limitaciones a la capacidad de ejercicio como la minoría de edad o las alteraciones en las facultades mentales, casos en los que la ley establece mecanismos de protección a través de la representación legal o tutela. La persona jurídica. Las personas jurídicas son entidades creadas por la ley, constituidas por una o más personas naturales que persiguen fines específicos y poseen derechos y obligaciones distintos a los de sus miembros. Su existencia legal comienza con su constitución formal y registro ante las autoridades. Las características, las características esenciales de las personas jurídicas incluyen la personalidad jurídica independiente, que les permite actuar como sujetos de derecho autónomos, el patrimonio propio separado del de sus miembros y la capacidad de representación ejercida por personas naturales designadas según los estatutos. Características de las personas jurídicas. Las personas jurídicas se clasifican principalmente en dos categorías: de derecho público y de derecho privado. Las de derecho público incluyen al Estado, municipalidades o otros organismos gubernamentales. Derecho privado comprenden entidades como sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones. Efectos jurídicos y responsabilidad. Las personas naturales y jurídicas generan diferentes efectos en el ámbito legal. Las personas naturales responden por sus actos con todo su patrimonio personal, mientras que las personas jurídicas generalmente la responsabilidad se limita al patrimonio de la entidad. La responsabilidad de las personas jurídicas puede ser civil, administrativa, en algunos ordenamientos jurídicos modernos, incluso penal.
Sin embargo, esta responsabilidad no excluye la responsabilidad personal de los individuos que actúan en su nombre cuando corresponda. Extinción de la personalidad. La extinción de la personalidad ocurre de manera distinta en cada caso. Para las personas naturales se produce con la muerte, momento en que se abre la sucesión de sus derechos y obligaciones. En el caso de las personas jurídicas, la extinción puede ocurrir por diversas causas establecidas en la ley o en sus estatutos, como el cumplimiento de su plazo, la consecución de su objeto social o su disolución voluntaria o forzosa. Derechos fundamentales y su ejercicio. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales inherentes a su condición humana, como el derecho a la vida, la libertad, dignidad, entre otros. Estos derechos son inalienables e imprescriptibles y su protección está garantizada por la Constitución y tratados internacionales. En el caso de las personas jurídicas, el ejercicio de derecho fundamental es más limitado y específico. Si bien pueden ejercer ciertos derechos como la propiedad, el debido proceso o la libertad de empresa, otros derechos como la vida o la integridad física son exclusivos de las personas naturales. La jurisprudencia constitucional ha, ha ido delimitando progresivamente que derechos fundamentales son aplicables a las personas jurídicas, considerando su naturaleza y sus fines. Sistemas de representación y actuación. La representación de las personas naturales puede ser legal en caso de menores o incapaces, o voluntaria mediante poder o mandato. Esta representación permite que los actos jurídicos realizados por el representante produzcan efectos directos en la esfera jurídica del representado. Las personas jurídicas, por su parte, eh, actúan necesariamente a través de sus órganos de representación establecidos en sus estatutos o documentos constitutivos. Esta representación orgánica implica que los actos realizados por sus representantes dentro de sus facultades se consideran actos de la propia persona jurídica. La estructura organizativa puede incluir juntas directivas, consejos de administración, gerentes y otros órganos según su naturaleza. El marco jurídico ecuatoriano. En el contexto ecuatoriano, el Código Civil regula de manera específica a la persona en su libro de las personas. El artículo 41 establece que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo o condición. Por su parte, el artículo 564 define a las personas jurídicas como una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. La Constitución de la República del Ecuador del 2008 refuerza esta distinción, otorgando especial protección a las personas naturales a través de las garantías constitucionales y el principio de dignidad humana. En cuanto a las personas jurídicas, la Ley de Compañías y el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, complementan su regulación. Esto en cuanto a la presente exposición. Muchas gracias. Buenas tardes.